Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alexis Varela y aquí nos encontramos con un nuevo video en el cual les voy a explicar los ataques a las aplicaciones web, principalmente sus respectivas importancias que tienen en las páginas web, ya que actualmente las personas hacen sus respectivos ataques con algo que se llama inyecciones. Estas inyecciones son de distintas maneras. Las más populares son en las que nosotros podemos poner un código, por ejemplo en un login, un código en la parte de la contraseña o en el usuario, y rápidamente pueden eliminar datos de una tabla que nosotros hayamos creado y posteriormente pues arruinar nuestro programa, ¿no? Voy a explicar esto más a detalle luego. Vamos a iniciar con qué son los ataques, pues los principales ataques web, ¿no? En general, cuando se habla de aplicaciones, muchos todavía piensan que en las que se accede haciendo doble clic en el icono del escritorio de Windows u otro sistema operativo. Este tipo de aplicaciones, como así sus interfaces y bases de datos, suelen instalarse y residir en el equipo local y ser ejecutados por el sistema operativo. Por otro lado, las aplicaciones web son también programas informáticos, pero que permiten a los visitantes de un sitio web enviar y recibir datos desde y hacia una base de datos a través de internet utilizando un navegador. Vamos a tener las principales características de las aplicaciones web. Características tales como webmail, newsletters, páginas de inicio de sesión, formularios de soporte y solicitud de productos, carritos de compra y sistemas de administración de contenido. Estos son ejemplos de aplicaciones web que dan forma a sitios web modernos que brindan a las personas en los medios necesarios para comunicarse con los clientes y les proveen de un modelo de negocios que a muchos de ellas les permite incrementar exponencialmente sus beneficios. Pero ahora bien, ¿qué son los ataques a aplicaciones web? Y acá es donde entramos a lo que yo les mencionaba de que era muy importante. Esto es un concepto muy importante y que se debe quedar muy claro. A pesar de sus ventajas, algunas aplicaciones web plantean una serie de problemas de seguridad derivados de la codificación incorrecta y el desbaratamiento de los mecanismos de autenticación. De esta forma, vulnerabilidades explorables o explotables permiten a los atacantes ganar acceso a bases de datos administradas por aplicaciones web que contienen información valiosa y confidencial. Por ejemplo, detalles personales y financieros, por lo que son un blanco frecuente de los piratas informáticos debido a los inmensos beneficios que recibe a cambio de esta información. Gran parte de estos ataques tuvieron éxito gracias a la información recopilada por los contribuyentes involucrados en botnets, como por ejemplo Dridex, que es una botnet y cómo facilita a los ataques de las aplicaciones web. Esta pregunta es muy frecuente, ya que muchas veces sabemos que si nos hacen una inyección, o más bien a este momento definir inyección ustedes no me lo van a entender, entonces hacer un ataque. Nosotros no sabemos ni qué utilizaron, ni cómo lo hicieron, ni nada. Por lo que vamos a definir qué es todo esto. Un dato importante que tenemos acá es que un botnet, lo que decía anteriormente, se puede definir como un conjunto o red de robots informáticos o bots que se ejecutan de manera autónoma y automática. El artífice de la botnet puede controlar todos los ordenadores o servidores infectados de forma remota. Cualquier equipo conectado a internet puede ser reclutado para pertenecer a una botnet, y una vez que el atacante toma el control, puede realizar diversas acciones malintencionadas. Esto involucra la instalación de aplicaciones maliciosas como ser troyanos bancarios, keyloggers y from grabbers, con el fin de obtener credenciales u otra información sensible. Además, el adversario podría comandar la ejecución de exploits o bien utilizar su red de bots para dirigir ataques a otros equipos. Esto sin que el usuario afectado se entere de nada. Acá prácticamente lo que nos podemos en lo que podemos ejemplificar es en la parte de los bancos. Muchas veces, como ya les mencionaba en antiguos videos, muchas veces nosotros nos metemos a sitios en los que no sabemos si tienen la protección que necesitan. En el caso de los bancos, tienen una gran protección en el momento de nosotros iniciar una sesión. Muchos de estos keyloggers o troyanos bancarios pueden meter virus a lo que nosotros nos vayamos metiendo.
por lo que nosotros en la URL debemos ver que siempre tenga un HTTPS y no un HTTP normal, ya que eso puede ser perjudicial para nuestra navegación y evidentemente no es la página original en la que nosotros vamos a hacer nuestras transacciones o lo que queramos hacer. Ahora bien, ¿cómo estos potencian los ataques a las aplicaciones web? Para potenciar ataques a aplicaciones web se implementa una botnet que busca vulnerabilidades en la tecnología del sitio web y la almacena como un sitio vulnerable, listo para ser explotado. Con esta información es muchísimo más fácil para los atacantes ingresar y hacerse con toda la información. Inclusive los mismos servidores de aplicaciones web, una vez comprometidos, podrán formar parte de un conjunto de bots. Ahora bien, ¿cómo es que se recluta una computadora para formar parte de una botnet? Muy bien, la forma más común de transformar a un equipo en zombie para pertenecer luego a un botnet es a través de un malware. Un malware es un software maligno. En este caso, pues es como yo les había mencionado, de los virus troyanos, los virus gusanos, etc. Número 1. Recibido por cualquier medio de comunicación electrónica, email, mensajería, apps, redes sociales, bajo la forma de archivos adjuntos o vinculados a sitios controlados por los atacantes donde se aloja el código malicioso. Número 2. Por medio de descargas de archivos involuntarios, drive-by download, que se producen automáticamente visitando un sitio web, lo que yo les decía, visualizando un mensaje de correo electrónico, pulsando sobre un mensaje emergente que muestra información engañosa, etc. Algunos de estos ataques son dirigidos a objetos específicos, mientras otros son masivos. Una vez infectado el equipo, algunos tipos de malware podrían incluir la funcionalidad de gusano o worm, mediante el cual expandirse infectando el resto de las computadoras de la red vulnerables, haciéndolas también parte del botnet. Ahora los tipos de ataques a aplicaciones web más importantes. Acá ya entramos a las partes de inyecciones. Tenemos dos partes. La parte que es más común, en la cual nosotros podemos tener varios virus, por lo mismo de entrar a páginas que no son las correctas o las originales, poniendo de ejemplo en las bancarias. Ahora también tenemos la parte de las inyecciones. En esto de las inyecciones es cuando una persona, es decir un hacker, mira una página web y comienza a escribir cierto código. Si nosotros no tenemos cuidado de esto, puede que nosotros estemos en riesgo a la hora de que él quiera ingresar ese código y elimine algo de nuestras bases de datos. Esto lo voy a explicar en un programa que hice recientemente, ya en la última parte del video. Esto para que me entiendan un poco mejor. Existen varios métodos. El problema con las aplicaciones web que están expuestas abiertamente a miles de millones de usuarios de internet, muchos de los cuales querrán romper sus medidas de seguridad por cualquier razón. En los primeros días de internet, uno de los métodos de ataque más comunes era la fuerza bruta básica y simple. Bots usualmente realizaba estos ataques y personas con mucho tiempo libre, evidentemente, que intentaban miles de millones de combinaciones de nombres de usuario y contraseñas hasta que encontraban uno que les permitiese acceder a la aplicación de destino. Los ataques de fuerza bruta ya no son una amenaza gracias a las políticas de contraseña, intentos de inicio de sesión limitados y captchas. Pero a los cibercriminales les encanta descubrir nuevas hazañas y usarlas para realizar nuevos tipos de ataques. Hace mucho tiempo descubrieron que los campos de texto en aplicaciones o páginas web podrían explorarse, o más bien explotarse, ingresando o inyectando texto inesperado que obligaría a la aplicación a hacer algo que no debía hacer. De esta manera, los llamados ataques de inyección entraron en escena. Los ataques de inyección se pueden usar no solo para iniciar sesión en una aplicación, sin conocer el nombre del usuario y la contraseña, sino también para exponer información privada, confidencial, o por supuesto la confidencial, o incluso para secuestrar un servicio completo. Es por eso que estos ataques no solo son una amenaza para las aplicaciones web, sino también para los usuarios cuyos datos residen en esas aplicaciones, y en el peor de los casos para otras aplicaciones y servicios conectados. Ahora bien, vamos a definir las diferentes inyecciones que pueden haber. Entre estas hay muchísimas,
Pero para que no quede tan largo el video, en este video solo explicaré unas cuantas. Que por cierto no son unas cuantas tan así, porque sí, pues son bastantes. Inyección de código. La inyección de código es uno de los tipos más comunes de ataque de inyección. Si los atacantes conocen el lenguaje de programación, el marco, la base de datos o el sistema operativo utilizado por una aplicación web, pueden inyectar código a través de campos de entrada de texto para obligar al servidor web a hacer lo que quieran. Estos tipos de ataques de inyección son posibles en aplicaciones que carecen de validación de datos de entrada. Si un campo de entrada de texto permite a los usuarios ingresar lo que quieran, entonces la aplicación es potencialmente explotable. Para evitar estos ataques, la aplicación necesita restringir tanto como sea posible a los usuarios de entrada que pueden ingresar. Por ejemplo, necesita limitar la cantidad de datos esperados, verificar el formato de datos antes de aceptarlo y restringir el conjunto de caracteres permitidos. Las vulnerabilidades de inyección de código pueden ser fáciles de encontrar, simplemente probando la entrada de texto de una aplicación web con diferentes tipos de contenido. Cuando se encuentran, las vulnerabilidades son moderadamente difíciles de explotar, pero cuando un atacante logra explotar una de estas vulnerabilidades, el impacto podría incluir una pérdida de confidencialidad, integridad, disponibilidad o funcionalidad de la aplicación. Acá tenemos un ejemplo de inyección por código. Como podemos ver, es un simple login en el cual nos pueden escribir estos datos. En el usuario, pues el dato normal, y la contraseña, pues una contraseña normal. Sin embargo, cuando estos atacantes vienen y escriben códigos, es bueno tener estas seguridades que ya han sido mencionadas. Por ejemplo, en la primera podemos ver de que hacen un select from a los usuarios, en donde usuario Camila y Senja, que básicamente sería como la contraseña, lo va a cambiar. Posteriormente, en la parte de abajo ya hacen como que su magia, por así decirlo. Entonces, de usuarios o de la tabla de usuarios, donde el dato usuario ponen el código para alterar los datos. Fácilmente a la hora de accesar en ese botón que está abajo, pueden hacer muchas cosas. En este caso, pues seleccionarla y con la misma eliminar dicho dato. Las aplicaciones PHP y ASP. Esto lo tiene la inyección de SQL. Vamos a decir que estas son propensas a los ataques de inyección SQL debido a sus interfaces funcionales más antiguas. Las aplicaciones J2EE y ASP.NET generalmente están más protegidas contra estos ataques. Cuando se encuentra una vulnerabilidad de inyección SQL y podrían encontrarse fácilmente, la magnitud de los posibles ataques solo estará limitada por la habilidad y la imaginación del atacante. Por lo tanto, el impacto de un ataque de inyección SQL es indudablemente alto. De manera similar a la inyección de código, este ataque inserta un script SQL, el lenguaje utilizado por la mayoría de bases de datos para realizar operaciones de consulta. En un campo de entrada de texto, el script se envía a la aplicación, que lo ejecuta directamente en su base de datos. Como resultado, el atacante podría pasar por una pantalla de inicio de sesión o hacer cosas más peligrosas, como leer datos confidenciales directamente de la base de datos, modificar o destruir datos de la base de datos o ejecutar operaciones de administración en la base de datos. Ponemos acá un ejemplo de la inyección de SQL. Acá es prácticamente lo mismo. Realizan un select from de la tabla seleccionada y posteriormente ponen estos códigos. Estos códigos ya vienen por default, que no se debería decir esto, pero si alguien se pusiera a intentar esto, vería que muchas de los logins que van a encontrar no permite caracteres especiales. En este caso, los caracteres especiales son aquellos en los que nosotros no podremos escribir símbolos, ni incluso hay veces que no permite la ñ, ni diagonales invertidas, ni comillas, ni dobles comillas, etc. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Es una simple línea de código en la cual van a tener comillas simples que nosotros preferiblemente debemos evitar en nuestras páginas web.
Ahora, inyección de comando. Estos atacantes también son posibles, principalmente debido a una validación de entrada insuficiente. Se diferencian de los ataques de inyección de código en el que el atacante inserta comandos del sistema en lugar de fragmentarlos de código o scripts de programación. Por lo tanto, el hacker no necesita saber el lenguaje de programación en el que se basa la aplicación o el lenguaje utilizado por la base de datos. Pero esto sí, necesita saber el sistema operativo utilizado por el servidor de alojamiento. El sistema operativo host ejecuta los comandos del sistema insertados con los privilegios de la aplicación, lo que esto podría permitir exponer el contenido de archivos arbitrarios que residen en el servicio, mostrar la estructura de directorios de un servidor, cambiar las contraseñas de los usuarios, entre otras cosas. Un administrador de sistema puede evitar estos ataques limitando el nivel de acceso a sistemas de las aplicaciones web que se ejecutan en un servidor. Acá tenemos un ejemplo que es prácticamente lo mismo, sin embargo acá lo hacen en el localhost sin necesidad de poner un código. Simplemente necesita el ping y muchas veces también necesitan el o la IP del usuario para poder realizar estos ataques. Ahora bien, tenemos la inyección XPath. XPath es un lenguaje estándar con el lenguaje que como SQL puede especificar los atributos que desea encontrar. Para realizar una consulta sobre datos XML, las aplicaciones web utilizan la entrada del usuario para establecer un patrón que los datos deben coincidir. Al enviar una entrada de formato incorrecto, el patrón puede convertirse en una operación que el atacante quiere aplicar a los datos. A diferencia de lo que sucede con SQL, en XPath no hay versiones diferentes. Esto significa que la inyección de XPath se puede realizar en cualquier aplicación web que use datos XML. Independientemente de la implementación, eso también significa que el ataque puede ser automatizado. Por lo tanto, a diferencia de la inyección SQL, tiene el potencial de dispararse contra un número arbitrario de objetivos. También este tipo de ataque es posible cuando una aplicación web utiliza la información proporcionada por un usuario. Esto para crear una consulta XPath para los datos XML. La forma en que funciona este ataque es similar a la inyección SQL. Los atacantes envían información con formato incorrecto a la aplicación para averiguar cómo se estructuran los datos XML y posteriormente atacan nuevamente para acceder a dichos datos. Como podemos poner de ejemplo acá, tenemos a Visual Basic y a C#. Acá tenemos que utilizan el Find User XPath, que es encontrar básicamente, en este caso sería el empleado y el nombre de usuario. Entonces acá lo que hacen es reemplazar el nombre de usuario por lo que ellos vayan a querer. Aquí es de las dos formas en que se puede hacer. Tanto se puede reemplazar como se puede eliminar. También aquí tenemos la inyección LDAP. LDAP es un protocolo diseñado para facilitar la búsqueda de recursos, dispositivos, archivos u otros usuarios en una red. Esto es muy útil para las intranets. Y cuando se usa como parte de un sistema de inicio de sesión único, se puede usar para almacenar nombres de usuario y contraseñas. Las consultas LDAP implican el uso de caracteres de controles especiales que afectan su control. Los atacantes pueden cambiar potencialmente el comportamiento previsto de una consulta LDAP si pueden insertar caracteres de control en ella. Nuevamente, el problema raíz que permite los ataques de inyección LDAP es la entrada del usuario validada incorrectamente. Si el texto que un usuario envía a una aplicación se usa como parte de una consulta LDAP sin desinfectarlo, la consulta podría terminar recuperando una lista de todos los usuarios y mostrándola a un atacante, simplemente usando un asterisco a la derecha colocar dentro de una cadena de entrada. Acá podemos poner un ejemplo en el cual tenemos dos atributos y en la parte del valor tenemos un código en el cual esto nos puede afectar en los datos. Si podemos ver en la parte de abajo también tenemos varios códigos en los cuales nos puede afectar esto. Ahora también existen otros tipos de ataques en los cuales no son muy comunes, pero sí son muy importantes ya que son muy peligrosos. Tenemos el primero que es click hacking.
Este ataque consiste en engañar al usuario para que pulse un enlace, un botón o una imagen maliciosa que estará de forma oculta o transparente o sobrepuesto en una zona específica del sitio web. Por ejemplo, el menú. Al pulsar este será redirigido a un sitio web fraudulento. Acá podemos tener un GIF de cómo es que es el ejemplo. Cada que la persona lo selecciona, ya tarda un poco más a la siguiente ventana y posteriormente manda un mensaje, por lo general, en donde este usuario, por así decirlo, ha sido hackeado. Así de simple. También tenemos el Cross Site Request Forgery o CSRF. Podemos decir que este ataque consiste en engañar al usuario para que realice una acción determinada sobre una aplicación web vulnerable sin que la víctima se percate de ello. En el siguiente ejemplo, el usuario cliqueará en un enlace malicioso y este hará una transacción a otro usuario y cambiará su nombre. En el primer acto, por así decirlo, el atacante creará un formulario con 3 campos ocultos que utilizará para robar los créditos y cambiar los datos del usuario que lo ejecute. En el segundo acto, la víctima ejecutará el botón del formulario y será redirigido al sitio web en su banco. La víctima no sospechará nada, pero en realidad será diferente cuando acceda a su perfil. Y acá tenemos el ejemplo. Cada que tenemos estos botones, nos pone de que vamos a hacer clic y simplemente ha sido hackeado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le damos clic a lo primero que vemos sin percatarnos de todo lo que puede generar controversia a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces son botones fraudulentos que ni nos damos cuenta y cada que los presionamos nos mandan a lugares no deseados y evidentemente a un punto de eliminarnos varias cosas. Tenemos el otro que es Cross Site Scripting XSS. Esta vulnerabilidad permite a un atacante o que un atacante puede ejecutar código en el navegador del cliente, es decir, la víctima, pudiendo conseguir credenciales o cookies de sesión, redirigir conexiones a sitios con contenido malicioso, realizar ataques de phishing utilizando el servidor e incluso alzar ataques de denegación de servicios sobre el navegador del usuario. En este ejemplo, un atacante aprovechará esta vulnerabilidad en uno de los plugins del CMS para ejecutar código desde un shell atacante al navegador de un usuario. En este caso sería la víctima. Aquí tenemos otro típico botón y aquí bienvenidos a mi web. Así de simple, y aquí es donde empieza la inserción del código o la inyección del código, en el cual pone una alerta del show this y posteriormente ya le da a aceptar y aparece la página como si nada. Sin embargo, en ese entonces ya la persona puede tener ya todos nuestros datos y perjudicarnos en ello. Ahora, la ejecución de código remoto RCE. Un atacante utilizaría esta vulnerabilidad para ejecutar código abierto desde nuestra aplicación web. Este método permitiría el acceso inmediato a la máquina, pudiendo alojar, eliminar o modificar ficheros, instalar y ejecutar malware en su interior e incluso podría aprovechar otras vulnerabilidades del sistema operativo o servicios instalados para realizar una escala de privilegios y o el acceso de otros recursos de la compañía. Aquí tenemos el envío de petición maliciosa. En este caso, el tratamiento finaliza técnicamente y aquí la respuesta del servidor nos manda unos códigos en el cual ya tienen el index de PHP y el pinging de .php, más evidentemente el Apache. Y acá tenemos la demostración. A la hora que la persona escribe el código, le da en el botón, espera y simplemente ya tiene todos los datos. Así de simple. Tenemos también la redirección de un URL a sitio no confiable. Existe un sitio web que tiene implementado una redirección que podría usarse ilícitamente, que por lo tanto un atacante podría aprovechar esta redirección desde el dominio legítimo para llevar a estos usuarios a un sitio web controlado por el atacante o malicioso. Entonces acá, como podemos ver, tenemos un localhost en el cual la persona lo elimina y escribe otro código en el cual utilizan este show this. Este show this básicamente lo podemos ver como una página totalmente igual, sin embargo
por el otro lado la persona ya puede estar ejecutando varias cosas para poder hackearte y perjudicarte. Ahora bien, ¿sabes cómo evitar los ataques de inyección luego de ver todo esto? Como vimos en estas diapositivas, todos los ataques de inyección están dirigidos a servidores y aplicaciones con acceso abierto a cualquier usuario de internet. La responsabilidad de prevenir estos ataques se distribuye entre los desarrolladores de aplicación y los administradores del servidor. Los desarrolladores de aplicaciones necesitan conocer los riesgos involucrados en la validación incorrecta de la entrada del usuario y aprender las mejores prácticas para desinfectar la entrada del usuario con fines de prevención de riesgos. Los administradores del servidor deben auditar sus sistemas periódicamente para detectar vulnerabilidades y corregirlos lo antes posible. Hay muchas opciones para realizar estas auditorías, ya sea a pedido o de forma automática. Luego tenemos otras formas de evitar un ataque de aplicación web. Número 1. Limitar la cantidad de información sensible almacenada en base de datos, accedidas por aplicaciones web al mínimo necesario y protegerla mediante cifrado. Número 2. Implementar un segundo factor de autenticación para el acceso a las aplicaciones web. Número 3. Aplicar parches a CMS y plugins de forma consciente y asegurarse de estar notificados cuando parches fuera de ciclo estén disponibles. Y número 4. Realizar escaneos y pruebas sobre las aplicaciones web para encontrar potenciales vulnerabilidades en validaciones de entradas y SQLI. Y número 5. Esto puedes hacer uso de las mejores prácticas en codificación de aplicaciones web, por ejemplo OWASP. Y en conclusión tenemos que hoy en día las amenazas malware, es decir, los software maliciosos, técnicas de captura de información, etcétera, han evolucionado y se han depurado tanto que con frecuencia las herramientas y consejos de seguridad tradicionales son insuficientes. Por ejemplo, ya no basta con observar la pestaña del candado de seguridad en la página de entidad bancaria para comprobar la autenticidad del cifrado de seguridad. Inclusive, poner en práctica medidas de seguridad acordes pero de manera aislada tampoco es una opción inteligente para alcanzar niveles de protección adecuados. Por esta razón, es siempre una mejor práctica aplicarlas en estas capas y que estén respaldadas por una política, sin que les falte un buen plan de concientización con contenidos actualizados para proteger al eslabón más débil de la seguridad de la información, es decir, el usuario. Prácticamente, antes de terminar, yo les había mencionado al inicio la parte de tener que ¿cómo podríamos decirle? En la parte del URL, un HTTPS. Como podemos ver acá, ya no es suficientemente solo eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues como toda tecnología se va actualizando. Y esto necesita también una actualización. Así que lo que nosotros deberíamos hacer cada que nosotros creamos una página web, o si ya la creamos, es poner límite de caracteres, tanto en la contraseña como en el usuario, como evitar los caracteres especiales. Antes de terminar, les voy a enseñar un pequeño ejemplo de lo que yo hice. Así que nos vamos al ejemplo y ahora regresamos. Y bueno, ya nos encontramos en esta parte de acá. Esta prácticamente es un login y un registro. Acá prácticamente solo voy a mostrar el login por falta de tiempo, ya llevamos casi 30 minutos. En el cual, acá, si nosotros vemos y escribimos letras, evidentemente nos va a dejar. Y números también. ¿Por qué? Pues porque un usuario lo deja. Sin embargo, esto tiene un límite de 8 como máximo y un mínimo de 3. ¿Por qué lo puse así? Porque un máximo de 8 por aquellos nombres largos, pero no, alguien no va a poner Fernando Venunciano o Plutarco como nombre, porque pues eso no existe. Entonces esto sería un método de seguridad. Igual en la contraseña. En la contraseña le tengo un límite de caracteres de 5 números. Acá solo se puede escribir números y letras, igual que en la parte del usuario. Únicamente. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos caracteres especiales, corremos más el riesgo de que nos puedan atacar. Y ojo acá. Acá, si nos vemos, podemos poner caracteres especiales. Sin embargo, si nosotros intentamos poner Alt 39,
no nos deja poner en ningún momento por así decirlo, el carácter especial de las comillas simples. Entonces si escribimos o intentamos poner las comillas simples, no nos dejará. Igual las comillas dobles. Esto es otro método de seguridad en el cual no vamos a permitir que la persona nos pueda atacar, ya que tenemos tanto la validación como el límite de seguridad, y por supuesto, si nosotros le damos a entrar, dice completar este campo obligatoriamente. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que no nos puedan atacar y arruinar nuestra página web. Así que esto ha sido todo. Muchísimo gusto estar aquí con ustedes, pues platicando de esto. Yo soy Alexis Varela y nos vemos en una próxima. Chao.